Ahora, esto es historia. Esto no es solo alguien escribiendo de él, y solo como una pequeña... De otra manera tendrían prejuicios, si fuera alguna iglesia hablando. O diría yo, por lo menos, especialmente la iglesia papal, ellos no mencionarían esas cosas. Pero ven, la historia cita la verdad. ¿Ven? Y este hombre San Martín caminó directo allá, y pasó junto a todo, guardia y lo demás, directamente ante el emperador. Y el emperador no quiso respetar al siervo de Dios. Ustedes saben, eso no es ser cortés. Así que él solo volteó su rostro y ni siquiera lo respetó. ¿Saben ustedes qué hizo Dios? Trató de hablarle y él mantuvo su rostro volteado. Y Dios iba a hacer que este pagano rindiese respeto a su siervo. Así que él simplemente le prendió fuego a esa cosa. Al quemarse, salió de su asiento, lo levantó, lo hizo que se pusiera de pie. Ahora, esa es historia de la Biblia, el concilio de Nicea. Él tenía que respetar al siervo de Dios. Él lo hizo que se pusiera de pie. Aún quemó el asiento donde él estaba sentado. El fuego pasó por su cuerpo y quemó la parte inferior del asiento. Y él tuvo que saltar de allí. Saben, Dios tiene una manera de hacer las cosas. Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y recuerden ustedes, es el mismo Dios habita entre nosotros esta noche. Es el mismo Dios. Muy bien. Y luego otro que me gusta y después paro. Tengo algunos aquí, pero yo solo... Ahora este es uno que me gusta mucho. Un día mientras él estaba esperando a su gente, en oración, en su estudio, y él era un gran hombre. Y él llegó a esta iglesia llena del Espíritu Santo y nos separó a todos. Los tenía todos llenos del Espíritu, a toda su congregación. Y por todo el país los cristianos hicieron milagros y señales y maravillas. ¿Ven? Dios le habla a su mensajero. El mensajero le habla al laico. Y luego eso es lo que sucede. ¿Ven ustedes? Él mantiene al laico y a él iguales en Dios. ¿Ven ustedes? El Espíritu Santo fluyendo a través del grupo de ellos. Muchas veces fueron martirizados. Paraban al ministro al frente, ahí mismo entre ellos, así, y los mataban a todos juntos. ¡Qué maldades le hicieron a esa gente! Los quemaron, tomaban hombres y los clavaban a troncos, y soltaban perros salvajes o los dejaban comer de la espalda de la persona, sacándoles así sus intestinos aún antes de que la persona muriera. Tomaban a las mujeres, les cortaban su pecho derecho y las dejaban de pie ahí mientras su corazón latía. Palpitaba hasta que caían muertas, así. Sacaban a los niños de las madres embarazadas y se los daban de comer a los cerdos y cosas, dejando que las madres estuvieran ahí de pie y lo presenciaran. Toda clase de cosas. Ahora ustedes no creerían que gente que profesa el cristianismo haría eso. Pero escuchen, la Biblia dice, Jesús dijo, y acontecerá que os matarán, pensando que están haciéndole un servicio a Dios. Recuerden, ese mismo Jesús que dijo eso, por medio del mismo Espíritu Santo, lo predijo otra vez en el tiempo final. Tiene que venir. Si esos otros cuadraron perfectamente con la Escritura, observen y vean si no coincide exactamente a través de la Escritura y a través de la historia. Dios dijo que sucedería, y aquí está la historia diciendo que sí sucedió. Dios dijo aquí que acontecería, y aquí está donde sucedió. ¿Ven? Exactamente. Luego, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos a la edad de la iglesia de la Odisea? ¿Ven? ¿Dónde estamos ahora? Y los ayes, y cosas pronunciadas contra ella. Así que, ahora, luego esto, él estaba allí orando mientras su congregación esperaba. Y un mendigo vino a la puerta y tocó en su puerta y él abrió la puerta. Y él estaba ocupado y le dijo que quería una prenda de vestir. Estaba desnudo y no tenía nada, hacía frío. Y él dijo, lo envió a la vuelta para que fuera a ver al jefe de diáconos. Y el jefe de diáconos se irritó con él y lo echó. Cuando lo hizo, corrió alrededor y volvió otra vez y le dijo a San Martín que el diácono lo había echado. Y entonces, en ese momento, este jefe de diáconos entró y le dijo un poco ásperamente que tu congregación te está esperando, los estás haciendo esperar. Él estaba en oración. Es mejor que se quede en oración hasta que él se sienta guiado por Dios a salir.
Y este mendigo regresó a la puerta, y San Martín se quitó su propia buena prenda de vestir y se la dio al mendigo, e hizo que el jefe de diáconos fuera y cogiera otra y se la trajera a él. Así que él tuvo que conseguir una prenda de todos modos y ponérsela a San Martín. Y él usó la prenda de inferior calidad ante la gente en vez de su buena prenda. ¿Ven? Eso solo muestra. Den lo mejor que tienen, den su vida, den su tiempo, den todo a Cristo. Y ese mismo espíritu que vivió en Cristo vive en ustedes. Y su influencia en su vecindario y sobre la gente con la que usted trata será tanto como Cristo, al grado que obrará lo mismo que hizo Cristo. Finalmente sucedió que la gente se ponía en las sombras y era sanada. Eso es correcto. Era tanto el poder de amor alrededor de ellos. Y dicen que cuando San Martín estaba predicando, después de salir con esta capa más corriente, toda la congregación notó un resplandor de luz alrededor de él. Ajá. ¿Ven? Porque él había hecho lo correcto. Siempre obre correctamente. Es su deber con Dios. Piense correctamente. Se lo debe a usted mismo. Y de seguro a usted le irá bien. Así es, así le resultará. Ahora queremos empezar, ahora tratando de llevar esto en un canon de explicaciones esta noche, porque está bastante fuerte aquí. Ahora, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Ahora, quiero que noten que él mismo está presentándose otra vez esta noche en la deidad. Cada iglesia era uno de sus estados glorificados. El que tenía 2 estrellas o 7 estrellas en su mano. Aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Ven? Una u otra cosa. Aquel que tiene los pies de bronce, los ojos que tienen llamas de fuego. Él mismo se está presentando otra vez en su deidad. Ahora usted dice, ¿dónde se encuentra la deidad en esto? El que tiene una espada aguda de 2 filos saliendo de su boca. Bueno, la espada es la palabra. Hebreos 4, lo tomamos en el principio, cuando estudiamos esa deidad de él. La espada, vimos en Hebreos 4:12 que era, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Es así? Esa es la palabra de Dios, ¿correcto? Ahora observen, ustedes capten estas interpretaciones. Ahora sigan esa palabra, San Juan 1. En el principio, muy atrás, el verbo que creó los cielos y la tierra, ¿correcto? Y el verbo era con Dios, y el verbo era deidad, y la deidad fue hecha carne y habitó entre nosotros, ¿correcto? El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquí está él parado. Aquel del principio. Dile esto al ángel de la iglesia de Pérgamo. Dile esto a él. Yo soy el verbo de Dios. Oh, lo vemos en Apocalipsis, viniendo con su vestidura teñida en sangre, una corona sobre su cabeza, montado sobre un caballo blanco, y en su muslo tiene escrito el verbo de Dios. Oh, me gusta eso. Es el verbo, la palabra de Dios. Entonces vemos esta deidad en el principio para presentarse Él mismo. Él es la palabra. Ahora sí, Él es la palabra viviente. Entonces esto escrito en la Biblia es parte de Él. Entonces si usted puede recibir esto dentro de Él, el cual es la palabra, esta palabra entra en usted por fe, la vivifica porque la... ¡Oh, capten eso! La palabra entra en usted. El Espíritu Santo está allí, está viva, tan pronto entra. Y cada promesa es veraz, nada. Por tanto, si dijeres a este monte, muévete, y no dudares en tu corazón, porque, ¿qué? Usted es deidad hablando. ¿Lo creen? La Biblia lo dice. Y lo que usted dijere acontecerá si no duda. Si puede hacer salir de usted todo lo que el mundo engendró en usted.
Permitir que el Espíritu Santo lo haga completamente un hijo o hija de Dios. Nada del mundo, ninguna condenación, ninguna duda. ¿Qué es entonces? Ya no es usted. Es Dios en usted. Entonces usted toma su palabra, y es una promesa, y dice, Padre, es tu promesa. Satanás, algo tiene que moverse, ¿ven? ¿Ven? Ahora, usted no puede hacer eso hasta que Dios le haya revelado entonces lo que debería ser ese caso. ¿Ven? Entonces, cuando usted sabe lo que será ese caso, entonces usted puede decir como Jesús, él era el verbo, ¿correcto? Y sin embargo Jesús, el hombre, el tabernáculo, dijo, yo no hago nada menos que el Padre me lo muestre primero. Por tanto, no es la palabra entonces hasta que le es manifestada a usted. ¿Entienden? Con razón la gente dice los días de los milagros ya pasaron. La palabra no les ha sido manifestada a ellos. Con razón no pueden creer en el Espíritu Santo. La palabra no se les ha manifestado. Con razón no pueden ver la revelación del bautismo en el nombre de Jesucristo. La palabra todavía no se les ha manifestado. Y ellos aún no tienen una sola escritura donde ir. No hay lugar donde alguien haya sido bautizado de cualquier otra forma. Con respecto al Espíritu Santo, la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús el Cristo, sino solo por el Espíritu Santo. Y luego la gente dice que no cree que el Espíritu Santo es lo correcto. ¿Ven? No es para ellos. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Y todo lo que el Padre me ha, tiempo pasado, dado, vendrá a mí. ¿Oh, no es hermoso? Todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí. Ninguno se perderá, excepto el hijo de perdición. Y yo, nació para ese propósito. Y yo le resucitaré otra vez en el día postrero. Oh, hermano, allí es donde nuestros nombres están puestos, en el libro de la vida del Cordero, desde la fundación del mundo. ¿No es hermoso? ¿Cómo podríamos dudar? Oh, Dios, quita la duda de nuestro medio. Solo circuncida nuestros pobres corazones humanos, hasta que no haya ninguna duda entre nosotros. Es mi oración. Solo echa fuera cada duda, Señor. Permíteme vivir dulce, humildemente, y que camine como un cordero de Dios en la tierra. Permíteme andar como Él andó. Permíteme hablar como Él habla. Permite que mis motivos sean como sus motivos. Permite que otros encuentren a Jesús en mí. Permite que me pierda y me encuentre, Señor, en ti. Eso es. Permite perderme y encontrarme en ti. Que esté tan velado en Cristo que no haya lugar para ninguna duda. Solo lo que Él dice. Y ahora no salgan aquí diciendo, gloria a Dios, aleluya, alabado sea Dios. ¿Ven lo que yo puedo hacer? Gloria a Dios. Usted aún no lo tiene. Así no lo hizo Él. No inflar su pecho y decir, ¿ven lo que puedo hacer? Y, Señor, yo soy el... No. Él nunca aceptó la gloria por nada. Él se la dio a Dios y caminó humilde y dulcemente, con tal atmósfera a su alrededor al grado que el pueblo amaba estar junto a Él. Solo sus enemigos. Y Él los amaba tanto que aún hasta oraba por ellos constantemente, todo el tiempo. Y ese fue su ejemplo, mi ejemplo. Hacer con los demás así como Él lo hizo con nosotros. We want to notice here again now in the second verse, that which would be the 13th. Ahora queremos fijarnos aquí de nuevo en el versículo 2, el cual sería el 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ven, están viviendo en el trono de Satanás y aún están reteniendo el nombre de Jesús. Y no has negado mi fe. ¿Qué clase de fe les dio Él? Fe pentecostal, en el principio. Tenían una fe nicolaíta allí, una organización de iglesia y todo eso. Ellos estaban edificando una iglesia naciendo bajo la organización. Pero Él dijo, te alejaste de eso, lo aborreciste, y yo también. Y no has negado mi nombre, no te fuiste tras sus pequeñas sectas y cosas, te has quedado centrado en mi nombre. Todavía tienes mi fe como en el principio. Oh, me gusta eso. No has negado mi fe, ni aún en los días en que, creo que se pronuncia Antipas, Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Voy a parar allí solo por un minuto. El trono de Satanás. Queremos ejercitar un poco en estas cosas. Quiero que capten esto. Ahora, estén seguros de captarlo.
el trono de Satanás. Ahora Dios declaró en Génesis dónde estaba el trono de Satanás, y fue en Babilonia. Siempre ha sido el trono de Satanás, y en Apocalipsis fue la misma cosa. Pero si se fijan, Babilonia misma se cambió de pagana a papal. Now, in the early years, or just before this taking place a few years, Satan's seat. Y ahora en los años primitivos, o un poco antes de que sucediera esto, unos cuantos años, el trono de Satanás hizo el gran, yo creo que ustedes lo llamarían un rey sacerdote de los caldeos. The hierarchy of Babylon changed his seat. La jerarquía de Babilonia cambió su trono cuando los persas lo estaban persiguiendo. Y él se fue de Babilonia. Su nombre fue Attalus, Átalo, el gran rey sacerdote de Babilonia. When the Persians came in and taking over Babylon, running out the Chaldeans. Cuando los persas entraron y tomaron Babilonia, echando a los caldeos, Átalo, su rey sacerdote, huyó y estableció su trono en Pérgamo. El trono de Satanás es donde estás morando. ¿Entienden? Ahora, por eso es que tomo esta historia, de la historia de la iglesia, para ver lo que sucedió cuando él dijo, estás morando donde está el trono de Satanás. Yo pensé, bueno, ¿dónde puede ser eso? Una cierta cosa, el trono de Satanás. Luego encontré que este gran rey, después de que estaba huyendo de los conquistadores persas que habían tomado control según la visión de Daniel, vino a esta ciudad de Pérgamo, en Roma, y allí estableció su cuartel general. Satanás mudó su cuartel general de Babilonia a Pérgamo, donde futuro él empezaría la nueva Babilonia. Oh, hermano, ¿ahora ven los antecedentes de dónde nos encontramos? Muy bien. Ahora, y allí él martirizó a este maravilloso hermano, Antipas, que fue martirizado allí. Luego cambiando su técnica. Primero fue un perseguidor de los cristianos. Oh, como aborrecía el cristianismo. Y él mismo era un sacerdote rey, pagano por naturaleza y por supuesto. Después cambió su actitud y se unió a Constantino. Constantino siempre fue considerado, y lo es hoy por el papado, el que originó los caballeros de Colón, pues el que hizo aquel juramento sangriento. Pero Constantino, digo esto con reverencia y respeto, a mi modo de leerlo en la historia, nunca se convirtió. Ahora él tuvo un sueño una noche que si él vio una cruz y dijo que por esto él ganaría la batalla. Y porque le prometió alivio a los cristianos que él sería un cristiano si ellos oraban por él para que ganara esa batalla. Y yo estuve al lado del puente allá donde él, al otro lado del puente, dormido, tuvo este sueño. Y despertó y pintó una cruz blanca en los escudos suyos y de todos sus guerreros. Y allí es donde formó los caballeros de Colón, que están bajo el dominio católico romano. Pero él nunca hizo una sola cosa religiosa. Lo único que él hizo, y que está escrito en la historia que yo haya visto, fue que puso una cruz encima de la iglesia de Santa Sofía. Pero él era un político. Y cuando fue el emperador de Roma en ese tiempo, él y este sacerdote pagano juntos se unieron e introdujeron la iglesia tibia, llamada la Nicolaíta, en ese tiempo. El cristianismo que se estaba inclinando hacia un sacerdocio, y quisieron eso en su iglesia, lo cual hemos visto en estudios futuros de la iglesia de Éfeso y demás, y de Esmirna.
esos nicolaitas. Ahora los nicolaitas habían llegado a ser no obras como lo fue en el principio aquí, sino que aquí es una doctrina. Aquí eran obras, ellos solo estaban tratando de introducirlo. Pero aquí en la tercera edad de la iglesia ha llegado a ser una doctrina. Sumos sacerdotes, grandes hombres. Todavía no les llamaban papas hasta ahora, pero eran llamados como arzobispos, grandes hombres, ustedes saben, de renombre. Y su doctrina era formal. Ellos se estaban alejando de la iglesia llena del Espíritu, guiada por el Espíritu Santo. Los ignoraron en la minoría y los llamaron herejes, porque no estaban de acuerdo con ellos en tener estas grandes denominaciones. Pero la iglesia quería permanecer libre, bajo jurisdicción, bajo el poder del Espíritu Santo, como Cristo les había prometido. Él estaría con ellos, y ese era su rey. Oh, su rey. La iglesia verdadera nunca ha cambiado su actitud de no ser gobernada por una junta de no sé cómo les llaman allá, son cardenales y obispos y papas infalibles. Nosotros creemos que hay uno infalible. Él es nuestro Rey, Él es Jesucristo, ahora con nosotros, en la forma del Espíritu Santo. Dios en nosotros, viviendo entre nosotros, dirigiéndonos y guiándonos a las aguas de vida, dándose a conocer Él mismo, mostrando así como Él lo hizo entre aquellos primeros santos y mártires, que Él era el Señor Dios de la creación, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, mostrando visiones, echando fuera demonios. Ni una sola vez he podido encontrar una cosa de todos los obispos de la iglesia nicolaita que formó la jerarquía de Roma, el Papa. Ni una sola vez tenemos algún registro en la historia que cualquiera de esos obispos haya resucitado a los muertos o algo así, porque Cristo, la resurrección, no estaba en sus corazones. Se habían unido y se fueron tras una denominación, vendieron su primogenitura, pero la iglesia del Dios vivo tenía el poder de Cristo. La otra iglesia tenía en ella a los dignatarios, pero la iglesia verdadera se quedó con el Espíritu. ¿Lo están entendiendo? Muy bien. Ahora, entonces Constantino, para fundir su imperio, uniéndolo, esto es lo que hizo. Él tomó a esos nicolaitas y fue a ellos, lo cual era una forma de cristianismo. ¿Lo entienden claramente? Ellos eran cristianos así llamados, cristianos profesantes que no tenían el Espíritu Santo. Oh, deseo que eso penetre para que ustedes nunca lo suelten. ¿Ven? Eran cristianos denominacionales que no tenían el Espíritu Santo. Ellos eran cristianos de nombre. Eran cristianos porque se congregaban, tomaban la comunión y guardaban las ordenanzas, pero rechazaron el liderazgo del Espíritu Santo. No tenían señales ni maravillas entre ellos. Afirmaban que esas cosas eran del pasado, que ellos tenían que establecer una iglesia para un reino. Llegaremos a eso en un minuto. ¿En qué clase de reino? ¿Ven? Ahora entonces la iglesia del Espíritu Santo tenía que mantenerse alejada de tales cosas. Pero en Pérgamo fue todo dirigido al ángel de la iglesia de Pérgamo. ¿Ven? Porque ahora era su responsabilidad hacer esto. Pero Constantino no estaba interesado en el cristianismo. Él quería traer a sus antepasados paganos, su iglesia pagana, y la de la Odisea que se había arraigado, o la Nicolaita que se había arraigado y cimentado dentro de Roma, y había hecho una gran exhibición. Y muchas de las personas eran creyentes cristianos así llamados, formales. Y la iglesia verdadera estaba en la minoría. Siempre lo estuvo y siempre lo ha estado. Solo voy a esperar un minuto, dejar que eso penetre profundamente. ¿Ven?
Recuerden, la iglesia verdadera siempre ha sido el pequeño grupito que ha sido expulsado de las otras iglesias. La iglesia verdadera nunca fue organizada, porque no es un organismo, es el cuerpo místico de Jesucristo viviendo en la tierra, el Espíritu Santo moviéndose en estos miembros. Así que ustedes no pueden organizar a Cristo, no pueden hacerlo. Quiero que retengan eso para esa edad de la Odisea ahora. Y recuérdenlo y reténganlo, porque cada palabra que hablo está en esta cinta. Y ahora recuerden, ténganlo en mente, la verdadera iglesia de Dios nunca fue organizada. La Iglesia Católica es la primera organización que se haya conocido en el mundo. Nunca antes hubo alguna organización y es la madre iglesia, como los católicos dicen que es. Es la madre iglesia, madre de las iglesias organizadas. La Biblia dice que ella lo fue, así que ustedes no pueden cuestionar eso. Cuando ellos dicen, ¿esa es la madre iglesia? Ella es la madre iglesia. Ella está ilustrada en Apocalipsis 17. Vamos a llegar a ella directamente. All right. Now, so Constantine, with this in his mind, to strengthen his empire, as Rome always did, Muy bien. Ahora pues Constantino, con esto en su mente, de fortalecer su imperio, como siempre lo hizo Roma, de tener las llaves del mundo, él tenía que traer sus ideas paganas y tomar las ideas cristianas y de alguna manera consolidarlas, para unir esto fundiéndolo y hacerse a sí mismo un imperio más grande de todos. ¿Ven? Pues porque eso lo haría aún el gobernador más grande del mundo, Constantino. Y en cuanto a la conversión, él era un político, mas no un santo de Dios como algunos tratan de hacerlo. No lo era. Jamás hizo alguna cosa que me sonara a cristianismo. Pues sobre una de las iglesias nicolaitas él colocó una cruz. Y que haya hecho otra cosa que pareciera ser cristianismo, nunca lo vi. Solo que esa noche, él las pintó allí mismo en sus escudos porque él tuvo un sueño. Los cristianos estaban orando por él para que ganara la batalla. Ahora, eso entonces fortalecería su imperio. Y entonces, para hacer esto, él introdujo ceremonias paganas a la iglesia nicolaíta cristiana. La llamaré la iglesia formal denominacional que se estaba formando. Él trajo ceremonias paganas a esta iglesia nicolaíta. Y ese fue el nacimiento del catolicismo. Ahora, hermano, estoy citando la historia. Yo tengo miles de amigos católicos y son tan amigos como lo son los protestantes. Pero los protestantes no se pueden jactar. Solo esperen que termine esta noche, ¿ven? Ustedes van a ver que ellos hicieron exactamente lo mismo. La olla no le puede decir grasienta a la sartén. ¿Ven por qué es exactamente la misma cosa? El mismo espíritu se metió entre ellos. Y luego ustedes van a ver por qué siempre estoy condenando esa cosa. Porque está errada. Mismo espíritu en mí, si yo trato, pues algo en mí clama. Simplemente no me puedo callar con respecto a esto. Siempre ha sido así. Ellos llaman. Grandes hombres, grandes líderes religiosos me han dicho, va a arruinar su ministerio. Hermano Branham está haciendo cosas, dicen, eso no es asunto suyo. Dios lo llamó a usted para que orara por los enfermos. Dios me llamó para hacer más que orar por los enfermos. Los enfermos solo son algo para poder atraer la atención de la gente. Y solo eso, enfermos. Orar por los enfermos es una cosa menor, ¿ven? El mensaje es de lo que estamos hablando. Esas cosas regresarán. Enfermedad. Un hombre enfermo, un hombre puede ser sanado y morir otra vez. Pero el hombre que es nacido del Espíritu de Dios tiene vida eterna. Así que Dios no anda por ahí sanando a los enfermos de esa manera. Ese don está allí en la iglesia para el cuerpo local. Uno, y luego el otro, y luego el otro, luego el otro. ¿Ven? Eso. Los dones simplemente operan por medio de la iglesia. Pero esto es más que eso. Y espero que ustedes lo capten. Muy bien.
el nacimiento del catolicismo para poder hacer esto, para atraer la vista de los cristianos y también la vista de los paganos, para fundirlos y hacer una iglesia. No, quisiera tener eso ahora mismo, un pedazo de papel que alguien puso aquí la otra noche. Lo iba a traer y lo olvidé. Tantas cosas que hay allá en el cuarto. Ellos están haciendo exactamente lo mismo ahora. Y ustedes lo empezaron cuando ustedes eligieron al último hombre que eligieron. Están trabajando incluso ahora para encontrar una Biblia que no lastime a los católicos, ni a los judíos, ni a los protestantes. Les van a hacer una Biblia que cuadre con todo. ¿No ven ustedes la astucia de otro Constantino? La historia repitiéndose otra vez. Ahora, ven ustedes, yo tengo ustedes me oyeron leerla la otra noche, ¿verdad? Y yo la tengo en la casa. Ellos han estado trabajando en eso por mucho tiempo. Ahora ellos dicen, en el 62 ellos van a... Y noten que ese Papa, Juan 22, ha pedido a todas las pequeñas hijas iglesias que regresen a casa, a la madre iglesia. No se preocupen, ella lo hará. Ellas lo harán. Ella lo hará. Ellas ya regresaron. Ellas no tienen que regresar, ellas ya están allí ahora. Como estaba diciendo, este país dijo, bueno, si el señor Kennedy es electo, los católicos tomarán el control. ¿Tomar el control? Ellos ya lo hicieron hace mucho tiempo y ustedes ni siquiera se dieron cuenta. ¿Quién les paga a sus maestros? ¿Cómo hacen para que estas cosas lleguen a sus escuelas y enseñen el catolicismo allí mismo en la escuela? Y ustedes, los que pagan impuestos, lo pagan. O en sus propias narices, ¿ven? De esa manera. Oh, hermano, ¿cómo obró él? La Biblia dice que lo tomaría por medio de lisonjas. Y lo hizo, ¿ven? Correcto, ¿ven? Pagando impuestos en vano. Así que, hay tanto que decir aquí. Trataré de dejar a un lado esas porciones y regresaré nuevamente para continuarlas. Para poder poner en marcha esta cosa, Constantino estableció muchos entretenimientos mundanos para atraer la atención de tanto paganos como cristianos dentro de la iglesia. ¿Tienen ustedes mente espiritual? ¿Están pensando? ¿No es ese el mensaje de la hora? La iglesia tiene juegos de bunco, fiestas, regalan carros. Y solo para mezclarlos a ellos, fusionando ese poder de nuevo hasta que puedan llegar a un punto culminante. Justamente aquí. Ahora esa es la historia. Alguien que no tiene intereses personales, solo están citando lo que sucedió. Pero él lo hizo. Fusionó a la iglesia por medio de entretenimientos mundanos para formar la iglesia nicolaíta. Recuerden, él no podía tocar a esa iglesia nacida de nuevo. No, señor, a ninguno de ellos. Pero la iglesia formal nicolaíta se dejó engañar. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestras iglesias protestantes? Ventas de comida, entretenimientos, patinajes, hermano, ventas de ropa usada y todo lo demás, ¿ven? Ahora ustedes saben que esa es la verdad. Bueno, ahora si esa es la palabra de Dios, amigos, es la verdad. Y todas las iglesias protestantes son culpables. ¿Ven? Ahora, nunca fue el plan de Dios el tener cenas de sopas, ni bailes en los sótanos, ni todo ese alboroto para pagarle al pastor y lo demás. Si solo se le enseñara a la gente a pagar sus diezmos, con eso bastaría. Ese es el plan de Dios. No obstante, Dios tiene un plan, pero el hombre quiere hacer su propio plan, hibridando el plan de Dios. Muy bien, ahora al hacer esto ellos se consolidaron e formaron la primera iglesia católica después. Luego en el primer gran concilio de Nicea, cuando leí eso, caí de rodillas. The Great Nicene Council had taken place in AD 325. El Gran Concilio de Nicea tuvo lugar en el año 325 DC. Los juntaron a todos, los obispos y los padres de la fe cristiana. Se juntaron en Nicea. Por eso se llama el Concilio de Nicea, en el año 325 DC.
1,500 delegates came to the convention or the Y llegaron como 1,500 delegados a la convención o al concilio, como 1,500 delegados. Y el laico sobrepasó en número a los obispos 5-1 en la delegación. But yet through the Nicolaitans, the cold farmers, Sin embargo, por medio de los Nicolaitas, los formales y fríos, y el plan político de Constantino, ellos sobrepasaron en votos a la iglesia verdadera y obtuvieron la victoria. Y colocaron a obispos y una orden santa de hombres, quitando al Espíritu Santo del servicio y colocándolo sobre obispos, cardenales y papas y demás. El mismo trato fraudulento que hizo el Partido Demócrata en esta última cosa. Ahora, eso es cierto. Ahora no somos yo y los republicanos serían igual de viles. Pero estoy hablando de algo que ellos probaron. Edgar Hoover, en California y en muchos otros lugares. Ellos tenían esas máquinas para votar puestas de manera que si usted votaba por el señor Nixon, usted tenía que votar por Kennedy al mismo tiempo. Él no tuvo ninguna posibilidad. Bueno, ahora que ellos han probado ese mal, entonces, ¿por qué no hacen algo al respecto? Estamos viviendo en la hora. Eso es. Estamos en el tiempo final. Ellos lo saben. Probaron que fueron deshonestos. Y ahora no hacen nada al respecto. Ese fue un grupo deshonesto allá. Y aquí nace nuevo. Para introducir a cierto hombre, para traer una cierta doctrina. La doctrina nicolaíta, la cual en un tiempo solo eran obras. Ahora ha llegado a ser una doctrina. En los días de Al Smith eran obras, pero ahora es una doctrina. Ahora está aquí con nosotros. Oh, él será un presidente muy bueno. No hay duda sobre eso en mi mente. Ciertamente, para ese siguiente periodo, hasta que él pueda fundirse, para fundir a estos paganos y cristianos formales, uniéndolos. Están trabajando en Biblias para tratar de juntarlo. Los papas, los cardenales, el arzobispo de Inglaterra, el arzobispo de Canterbury. Lo conocí, estreché su mano, hablé con él personalmente cuando estuve en Inglaterra. Las polainas casi hasta sus caderas y un hombre vestido algo raro. Pero él fue a visitar al Papa la primera vez que se visitan en cientos de años. ¿Qué es eso? Estamos en la última hora. Por eso es que estoy parado aquí esta noche, en lugar de por acá en la plataforma en algún otro lugar tratando de predicar y orar por los enfermos. Y yo no puedo cumplir con todos ellos en las plataformas, estos mensajes, vez tras vez. Y por eso estamos grabando esto en cinta y enviándoselo al mundo, para que ellos puedan ser advertidos y regresen a la fe. Aún al final de la edad cristiana, Judas, antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis, San Judas, que supuestamente es el hermano adoptivo de Jesús, dijo, quiero que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ellos empezaron a alejarse de ella en aquel entonces, después de la muerte del Señor Jesús. Y ahora, ¿qué tan lejos está en esta noche? ¿Ven? Ahora este primer concilio de Nicea, y fue en el año 330 DC, 325, como 1,500 delegados y obispos asistieron a la reunión, pero prevalecieron contra ellos en un concilio que fue dudoso y tempestuoso. Y prevalecieron contra ellos y lograron por votación que los nicolaitas tomaran control. Y eso fue para tomar toda la iglesia y ponerla bajo una supervisión de papas o de obispos o algo, quitándole el poder a la iglesia y dándoselo a los obispos, para que los obispos gobernaran la iglesia y fueran los únicos que tuvieran algo que decir sobre ella. ¿Se han fijado en la Iglesia Católica hoy en día? Ustedes no pueden leer esa Biblia. No les corresponde a ustedes interpretarla. Eso es para el obispo. ¿Ven de dónde vino eso? Ahora pueden ver realmente lo que eran los nicolaitas. Antes de que comenzara a chillar y a gatear, nació allí mismo. Es verdad. Y era una forma de cristianismo. Todavía lo es. Y luego los protestantes siguen el mismo patrón que ella. La Biblia en Apocalipsis 17 dice, la madre y las hijas.
Llegaremos a eso dentro de un rato si el Señor quiere. Ahora ustedes se fijan que es lo mismo hoy. Ellos tomaron control. Ahora Constantino usó la estrategia de Balaam. Ahora, quiero que traten de escuchar lo mejor que puedan. Ahora, él dijo aquí en la Biblia, retén mi fe. Ahora, tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los, no estos aquí, sino ahí. Los tienen a ellos. Los tienes en la iglesia de Pérgamo. ¿Ven? Reteniendo la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicaciones. Ahora, Constantino usó la misma estrategia que Balaam. Tuvieron una junta después de esta reunión del concilio, donde los obispos fueron puestos sobre las iglesias y demás, para que la gobernaran, y para quitarle todo el poder al laico. Y ellos no podían pensar por sí mismos, ni tenían derecho alguno de interpretar las Escrituras. Y todo era para los sacerdotes, para hacer la interpretación de las Escrituras. Finalmente, después de un tiempo, nombra a un sacerdote en jefe, y ellos un vicario, el cual era el Papa. Y ahora han llegado al punto donde ellos afirman que todo el entendimiento pertenece al sacerdote. Y la congregación no tiene que leer la Biblia. Ellos no tienen que hacer nada. Y francamente, a ellos se les niega la Biblia. Y ahora ellos han puesto todo sobre sí mismos. Y eso entró por voto. Así, porque se veía bien. Se veía bien porque ellos eran ricos y todo eso, y él dio esta gran reunión, cuando él los llamó a reunirse, Constantino les dio buenos edificios a los obispos. Él consiguió algo de dinero. Y todos estos lugares grandes, como edificios, se los entregó a la iglesia para que pudieran usarlos como lugares de iglesias. Oh, eran buenos edificios, todos arreglados y demás. Así que él se los dio a la iglesia. Además de eso, él vistió a estos obispos con grandes túnicas y las sayas y cosas allí debajo. Y además él los puso arriba o edificó un lugar alto, de esta manera. Los puso allá arriba como un ídolo. Y abajo de ellos él hizo altares de mármol, debajo de ellos. Y él hizo toda esta conversión de la idea pagana, introduciéndole el cristianismo al haber traído a su obispo. ¿Ven? Ellos bajaron el ídolo y subieron al obispo, ¿ven? Haciéndole un altar, la misma cosa, y haciéndolo un dios. Subieron al obispo, él tenía toda la autoridad. Lo vistieron todo y lo hicieron parecer como un dios. En vez de ponerlo como sus dioses paganos, le pusieron una túnica como la que usó Jesús, ¿ven? Y lo hicieron parecer ahí como un ídolo. Oh, ustedes se pueden imaginar el pagano como diría, bueno, con eso puedo estar de acuerdo. Alguien que nos puede contestar. Hemos estado hablando con un ídolo, pero este hombre nos puede contestar. Los cristianos pensaron, bueno, eso está bien. Ahora podemos hacer lo que queramos porque allí está nuestro Dios. Nosotros podemos hablarle. Él nos puede contestar qué hacer. Si pecamos, se lo decimos, le damos alguna cosita y hacemos una pequeña novena o algo. Y antes de darnos cuenta, estábamos bien y salimos de nuevo y nos sentimos libres otra vez. No hay de qué preocuparse. Oh, eso se veía bien. Seguro, aún se ve bien para la mente carnal, pero ustedes nunca harán que un hijo de Dios nacido de nuevo se trague eso. Ellos nunca han podido hacerlo. Pues él sabe en quién ha creído y está persuadido que él puede guardar lo que se le ha encomendado hasta aquel día. Y olvidando lo que queda en el pasado, proseguimos hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo. Amén. Oh, cuán agradecido estoy.
Un altar de mármol debajo de él, sentado allí arriba, bien vestido. Una iglesia fina. Oh, hermano, ellos estaban establecidos. Muy bien. Y este altar estaba revestido. Este hermoso altar de mármol. Los deberían de ver aún, así mismo. Vestidos de oro y adornados con piedras preciosas, joyas, en este altar. Hermoso. Encajaba muy bien con los nicolaitas y para los paganos. ¿Ven lo que él hizo? Él tomó las ceremonias paganas, las ideas paganas, y tomó el cristianismo, los formales, fríos que no tenían idea de algo mejor, que no tenían el Espíritu Santo para que los guiara de manera diferente. Y les hizo un Dios aquí en la tierra, e hizo un altar para ellos, y un Dios que se sentara allí para perdonar sus pecados. ¿Son ustedes espirituales? ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Ven lo que es? Un perdón que permite pasar los pecados en la tierra. No estoy citando eso de memoria. Esa es la historia. Les doy página y número de la historia sagrada. Así como les puedo hablar de George Washington y Abraham Lincoln y la batalla de Gettysburg y demás. Seguro, todas esas cosas son historia que estoy citando aquí. Ahora entonces era muy apropiado no para esta iglesia nacida de nuevo. No, señor. Bueno, cuando ponen a un hombre allá arriba ahora, para ser un obispo principal, para recitar ceremonias. Por supuesto, eso echó al evangelio completo totalmente fuera. Aún lo hace hoy. Esas edades solo continúan en la siguiente. Solo se traslaparon, ¿ven? Otra forma, otro día. O cuando ponen a un dignatario allá arriba como un dios, y él hacía que se dijeran unas cuantas ceremonias. Y noten que los paganos les oraban a sus antepasados muertos, y que una iglesia protestante se pare y diga, yo creo en la Santa Iglesia Católica Romana y en la comunión de los santos. Ustedes, los metodistas, escondan sus rostros, presbiterianos y luteranos. Cualquier cosa que intercede con los muertos es espiritismo, seguro. Pero ahora el protestante no se puede mofar del católico. Él hace lo mismo. Hace esta confesión toda suficiente de que él cree la misma cosa, siendo bautizado nuevamente en la Iglesia Católica por su bautismo en agua, rechazando y burlándose de la gente que trata de vivir eso correctamente. Van a una iglesia y ven a la gente gritar bajo el poder de Dios y se paran afuera y se burlan de eso. Todo eso, ¿ven? Los espíritus no mueren. La gente sí, pero no los espíritus, ¿ven? El Espíritu Santo no puede morir. Estaba en Jesús, ahora está en su iglesia. Siempre estará hasta que Él venga por su iglesia, porque ella es parte de Él, ¿ven? Aunque los perseguidores, ellos se burlaron de ellos allá en aquel día, todavía viven aquí hoy. Dios se lleva a su hombre, pero no a su espíritu de la tierra. El diablo se lleva a su hombre de la tierra, pero nunca al espíritu. Esos sacerdotes que aprobaron la muerte de Jesús, que dijeron que Él era un adivino o un diablo, esos hombres eran tan religiosos como todos los religiosos podrían serlo. Eso es cierto. Ellos conocían esa escritura al pie de la letra, pero no conocían su verdadera interpretación. Tenían su propia idea y ellos no escuchaban nada más. Y luego ellos lo vieron a Él, y sabiendo, ¿cómo no pudieron ver ellos que Jesús no calificaba en todo lo que todo profeta había dicho de Él? Pero estaban ciegos, y Dios dijo que Él cegó sus ojos con un propósito, para que nosotros tuviéramos una oportunidad de salvación. Ahora la Biblia predice de nuevo que estamos en esta edad pentecostal, que está desnuda, miserable, ciega, y no lo sabe. Allí está la condición de la iglesia, Filadelfia. Oh, ustedes bautistas formales, presbiterianos y pentecostales, ¿ven? Allí lo tienen. A veces no me refiero a ustedes que están sentados aquí. Estoy grabando una cinta, ¿ven? Y sé a dónde va, ¿ven? ¡Arrepiéntanse! Regresen a la Biblia, regresen a Cristo.